nada quiero dar las gracias a mis amigos de la Universidad Columbia del Paraguay, a Rumi y a José Luis. Muchas gracias por invitarme a participar en este webinar y de nuevo espero que esto sea útil y que pueda ayudar a comprender mejor cómo enfrentar estos momentos, este tipo de momentos como el que enfrentamos ahora a propósito del coronavirus, pero que mi idea es que este aprendizaje es útil para otros eventos de riesgo, para prepararnos frente a los eventos de riesgo a los que estamos expuestos en nuestra vida personal y a los que están expuestos las organizaciones en las que nosotros trabajamos, colaboramos o estamos cerca. Bien, yo espero hacer una presentación que en términos generales espero que dure una media hora, capaz un poco menos, pero más o menos por allí es el tiempo que he estimado. Y como ustedes pueden ver, la idea es presentar una metodología para manejar la turbulencia, para enfrentarnos a la turbulencia, a los riesgos, a los eventos que nos mueven el piso, que nos generan cambios, amenazas y eventualmente oportunidades, pero que definitivamente nos mueven el piso. Está entrando alguien más. Bien. La idea es eso, es presentar una metodología y un nuevo paradigma que ve este tipo o que nos prepara para enfrentar este tipo de eventos. El contenido que yo he pensado para esta presentación es el que ven acá. Voy a comenzar hablando de una visión muy general de los efectos del coronavirus, ¿verdad? De esta crisis del COVID-19. En particular de los efectos económicos, efectos económicos globales, bueno, efectos económicos y efectos en la salud de la gente, porque efectivamente hay un número de fallecidos y de personas que están sufriendo por este virus. Entonces voy a presentar una primera fotografía muy general, después voy a hacer una breve referencia a por qué es inútil tratar de predecir los eventos de riesgo, sino más bien prepararnos para ellos. Luego voy a referirme al marco, digamos, aparte del marco que nos presenta este nuevo paradigma que está basado en el libro Antifrágil de Nassim Taleb del año 2012 y que ha cobrado mucha importancia en los últimos días, en las últimas semanas, a propósito de esta situación que estamos viviendo. Luego voy a traer a colación algunos ejemplos y casos de antifragilidad desde dos puntos de vista, como vamos a ver. Luego en el punto 5, vamos a ver algunos pasos para el análisis de la exposición de las organizaciones a los eventos de riesgo. Voy a apalancarme en uno de los ejemplos que vimos antes para conversar un poco sobre cómo podemos ir entrenando desde el punto de vista organizacional esa antifragilidad. Y luego voy a cerrar con una muy breve referencia a cómo, o a la visión de la antifragilidad desde un punto de vista más personal, de cómo nosotros como personas, como individuos, podemos ver esto y nutrirnos de este enfoque, digamos. Esa es básicamente la estructura de la presentación y de la charla que yo les voy a dar hoy. Bien, bueno, esto es un poco digamos, nuestros primeros números, ¿verdad? Para estar un poco al tanto de que al día de hoy tenemos aproximadamente 3.250.000 casos de coronavirus y 230.800 muertes, según las estadísticas calculadas por la Universidad Johns Hopkins. Esto se está permanentemente actualizando minuto a minuto. Todas las horas del día se está actualizando. Esta universidad tiene un sistema de monitoreo global bastante confiable. Bueno, esto nos muestra, miren, la dispersión del coronavirus prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? En todos los países del planeta. Ha golpeado de formas más o menos fuertes, pero efectivamente ha golpeado en diversos países, en todos los países prácticamente. Y este es un poco el balance, veamos, desde el punto de vista económico. ¿Qué se espera? De acuerdo a algunas proyecciones
mediciones realizadas por una alianza entre McKinsey y Oxford Economics nos dicen que se espera que en el año 2020 haya una contracción del Producto Interno Bruto en China en un rango entre el 0,5 y el 2,3%, en los Estados Unidos entre un 2,4 y un 8,7%, en todo el año, obviamente en los primeros 2 trimestres esto ha sido mucho más fuerte, en el primer trimestre ha sido mucho más fuerte y en lo que va del segundo también es fuerte, pero esto es un estimado de todo el año y para el mundo se considera que esto puede tener un efecto de una contracción que va entre 1,8 y 5,7% en el año 2020. ¿Ya? Esto es súper significativo y esto tiene efectos económicos, efectos en la economía doméstica, en la economía familiar de nosotros, en la macroeconomía de los países, ¿verdad? Ya estamos viendo que hay tanto un shock de demanda, una contracción brutal de la demanda de muchos bienes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos icónicos. Y también algunos efectos importantes en términos de empleo y de ingreso familiar, ¿verdad? En ambos casos vamos a ver que hay también claros oscuros, hay casos digamos, de éxito o de oportunidades, pero efectivamente hay un golpe importante desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta, por otro lado, porque hay una interrupción notoria de las cadenas de suministro y de distribución a nivel global, ¿verdad? Entonces, todo esto dibuja un escenario bastante complicado para este año. Según la Organización Mundial del Comercio, se espera que haya una contracción del comercio de mercancías que va en un rango entre el 13 y el 32%. Vamos a pensar en un promedio más o menos que esté en el orden del 22-25%, lo cual ya es bastante importante. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos unos efectos brutales sobre algunas industrias. Acá les traigo algunas referencias. En el panel de la izquierda pueden ver las reservas de restaurantes en una muestra de países, ¿verdad? En Australia, Canadá, Alemania, México, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y veamos cómo efectivamente, dada la naturaleza del virus, la naturaleza del choque que estamos viviendo, observamos cómo ha habido una contracción brutal de las reservas en restaurantes. Esto, por supuesto, es una de las industrias más golpeadas, al menos los restaurantes que reciben al público de manera física. Luego vamos a ver que algunos de ellos ya venían implementando o han podido moverse hacia el delivery, hacia los envíos a domicilio, y esto les ha permitido recuperar buena parte de las ventas y en algunos casos repuntar incluso. En el panel del centro tenemos las tasas de ocupación de los hoteles. Esta es otra industria que ha sido súper golpeada, ¿verdad? Y vemos cómo las tasas de ocupación, fíjense que allí comparamos los datos de 2019 con los datos de lo que va de 2020 y algunas proyecciones, y vemos cómo esta industria ha sido particularmente golpeada, ¿verdad? No está acá, pero también podemos suponer, y los datos lo corroboran, que está siendo muy afectada la industria aérea, la industria de viajes, sobre todo de viajes de turismo, ¿verdad? De desplazamiento de pasajeros, aunque la parte de carga se mantiene, o por lo menos no ha sido tan golpeada, pero sí hay un golpe muy importante en el transporte de pasajeros, turismo o viajes de negocios. Y en el panel de la derecha tenemos una referencia del número de estudiantes que están afectados por el cierre de escuelas, y vemos que, según esta estadística, alrededor de 1.500 millones de estudiantes se encuentran en sus casas por cierre de escuelas, ¿verdad? Y de colegios, de universidades y de institutos de educación. Esto es solo para mostrar algunos casos de eventos o de evidencia de cómo esta crisis ha golpeado a las industrias, ha golpeado el comercio, ha golpeado la economía a nivel global. Bien, dicho esto, no quiero ahondar mucho porque todos sabemos en carne propia, ¿verdad? Hemos experimentado lo que esto significa.
lo que les quiero presentar entonces es, más bien quiero invertir mi tiempo en presentarles este nuevo paradigma. La idea es que después a partir de que algunos autores han comenzado a estudiar el riesgo desde una perspectiva de los sistemas complejos adaptativos, eh, las ciudades, los países, las empresas, nosotros como personas y en general las organizaciones y a donde nosotros nos movemos se pueden estudiar o son sistemas complejos adaptativos que tienen en particular la característica de que emergen eventos que no pueden ser, que no podemos predecir con los datos históricos, con la información que tenemos de la historia. Esa es una característica importante de los sistemas complejos, y a partir de esto se ha llegado a la idea de que tratar de predecir los riesgos cuando tenemos esta cualidad de emergencia en la cual emergen estos eventos inusitados, eventos impredecibles y de alto impacto, es trivial o es inútil tratar de predecir los riesgos. Y en particular la gente que ha trabajado estos temas, bien sea en el área del mercado de valores, de las bolsas de valores, ¿verdad? O ya en temas más de riesgo operativo u operacional, han mostrado incluso en medicina, uniendo estas tres áreas, se ha hecho evidente que en la mayoría de las veces la ruina o la destrucción de una organización, de un país o de una persona, de la economía familiar, depende más de un único evento catastrófico difícil de predecir, lo que en la literatura se llama un cisne negro, que de una serie de eventos negativos pequeños, que son los que realmente podemos predecir. Nosotros podemos predecir eventos de riesgo que conocemos, que se han presentado antes, que podemos de alguna manera predecir o cuantificar su probabilidad de ocurrencia. El problema, de nuevo, es que realmente las catástrofes vienen de eventos únicos, de cisnes negros, de eventos que eran difícilmente predecibles. Dado esto, eso nos obliga a cambiar nuestro mindset, a cambiar nuestra manera de analizar el riesgo. Y acá es donde entra todo lo que plantea Taleb en su libro de 2012, en su libro Antifrágil, donde él propone, digamos, las bases de este nuevo paradigma que después ha sido trabajado por otros autores. Y más adelante les compartiré en el futuro algunos trabajos adicionales en esta área. Pero por ahora podemos partir de la idea de que, dado esto que vimos antes, es importante cambiar el foco desde la predicción o la pretensión de predecir estos eventos de riesgo o de alto impacto hacia más bien evaluar nuestra vulnerabilidad, nuestra propia fragilidad. Si concentramos la energía en evaluar nuestra propia fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nos va a ir mejor. Definitivamente vamos a estar mejor preparados para enfrentar estos eventos que no podemos predecir. Bien, entonces Taleb lo que hace es que establece una diferenciación importante, porque antes de Taleb se hablaba de lo frágil o de lo vulnerable y de lo robusto o de lo resiliente. De hecho, resiliencia es una de las palabras más usadas hasta ahora para hablar de la resistencia a los choques, a los golpes, a los eventos de riesgo. Sin embargo, Taleb introduce un concepto que a mí me parece súper potente, que es el concepto de antifragilidad. Y lo que Taleb hace, como muestra el gráfico que tenemos acá, la figura que tenemos acá, lo que Taleb hace es que establece una diferencia o introduce estos conceptos pensando en grados de fragilidad, que pueden ser positivos o negativos. En el extremo, fíjense que en el extremo izquierdo tenemos lo frágil. Taleb usa el ejemplo de una copa de vino, ¿verdad? Una copa de vino es frágil porque no resiste muchos golpes. Apenas recibe un golpe lo suficientemente fuerte, la copa se rompe, se quiebra. En el centro tenemos lo resiliente o lo robusto. Lo robusto es lo que resiste golpes, lo que es resistente a los golpes. A eso lo denominamos robusto. Y al lado de lo robusto está lo resiliente. Lo resiliente es lo que recibe un golpe, sufre el golpe,
pero pronto se devuelve o recupera su forma original. El mejor ejemplo es una pelota de tenis, ¿verdad? Una pelota de tenis uno la aprieta y ella se deforma, pero apenas la soltamos, ella recupera su forma esférica, su redondez original. Esto es lo que se llama resiliencia. Y en el otro extremo de lo frágil tenemos lo antifrágil. Esto es lo novedoso. Lo antifrágil es lo que gana con los golpes. Así como Taleb usa una metáfora súper interesante, y es que cuando nos llega una caja de copas de vino por correo, la caja dice, por favor no golpear, tratar con cuidado. La idea de lo antifrágil es algo que dijera favor golpear, favor maltratar, porque se fortalece con los golpes. Lo antifrágil se fortalece con los golpes. Vamos a aterrizar estos conceptos en algunas imágenes que nos permitan entender mejor y aterrizar mejor estos conceptos. Fíjense, acá tenemos, en el caso de lo frágil, decíamos que era lo que se daña, lo que se rompe, lo que sufre con los golpes. Bueno, dado los números que veíamos antes y las referencias que veíamos antes, la industria aérea, la industria turística, la industria de servicios de restaurantes, digamos presenciales, todo eso es frágil y ha mostrado su fragilidad en esta coyuntura del coronavirus, ¿verdad? Todo lo que ha sido golpeado de manera importante son ejemplos de fragilidad. La industria aérea probablemente es una de las industrias que ha revelado mayor fragilidad en este momento. Luego podemos analizar otros casos de fragilidad, casos en los que se interrumpen secciones de las cadenas de suministro de determinados procesos. Entonces, la fragilidad reside allí, en esa sección que se rompe, que se interrumpe, por lo cual hoy día probablemente muchas empresas van a comenzar a replantearse la manera como organizan sus cadenas de suministro. Ya no es posible para muchas empresas depender de solo un proveedor que está ubicado en China o que está ubicado en otro país, en un país, porque eso nos hace muy frágiles. O sea, si hay alguna circunstancia que afecta a China, que afecta a ese país, se interrumpe la cadena de suministro. Entonces, probablemente las empresas vamos a ver que van a empezar a crear, a desarrollar distintos proveedores en distintas partes del planeta, de tal manera de que si uno se interrumpe, no se interrumpa toda la cadena, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, la fragilidad en todo caso se refiere a lo que sufre con los sacudones, con el estrés y con los eventos de riesgo. En el centro tenemos lo resiliente o lo robusto. Los restaurantes que han podido, o los restaurantes o supermercados o todas las empresas que venden, que se dedican a distribuir bienes y servicios, que han podido moverse desde la atención directa al público hacia el delivery, hacia la entrega a domicilio. Eso es resiliente. Es robusto en el caso de aquellas empresas que ya operaban en delivery y que simplemente vieron una modificación de las proporciones de sus ventas en delivery versus de atención directa al cliente físicamente. Mientras que las empresas, esas son robustas, las que ya tenían, ya habían implementado estos mecanismos de envío a domicilio. Las que pudieron moverse una vez que recibieron el golpe del coronavirus son resilientes. Ahí aplica el concepto de resiliencia, porque ellas en un primer momento sufren los efectos del golpe, pero pueden recuperarse una vez que se mueven, una vez que son capaces de desarrollar, digamos, el proyecto de negocios del delivery, de la entrega a domicilio, y son capaces de aliarse con empresas que se dedican directamente a ello, como Uber Eats o Rappi, algunas empresas que operan en América Latina, por ejemplo. Bien, y en el otro extremo tenemos lo antifrágil. Lo antifrágil es lo que gana con el golpe. Vamos a ver ahora unos casos. En la siguiente lámina vamos a ver algunos casos de empresas que ganan con el golpe, pero bueno, en principio podemos pensar en las empresas que fabrican mascarillas. Obviamente sus ventas se dispararon después del coronavirus. Fíjense, en la siguiente, a ver si...
Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos bien específicos de esos casos, de casos de antifragilidad, pero además quiero diferenciar entre lo que es ser accidentalmente antifrágil, eso significa que yo hago algo de determinada manera y el choque me toma en un momento en que estoy haciendo lo que el choque demanda o lo que se demanda a partir del choque. Allí yo gano, pero gano por algo que es accidental, porque estaba en el momento preciso y estaba parado en el momento preciso para aprovechar la oportunidad, pero no fue que hubo un tratamiento antifrágil deliberado, que yo implementé un tratamiento antifrágil deliberado, sino simplemente la condición me agarró en una posición favorable. Ahora vamos a ver, en 2 láminas más adelante, vamos a ver esa distinción. Bien, lo que quiero, en lo que quiero hacer énfasis antes de entrar en esa distinción es en la idea fundamental de la antifragilidad, que es que al amar, buscar, perseguir los golpes, los eventos de estrés, la incertidumbre, al amar eso, al buscar eso deliberadamente ganamos. El sistema se ve mejorado. Un típico ejemplo, estas superbacterias, en otras ocasiones lo he comentado, han surgido unas superbacterias que son resistentes a los antibióticos y que los médicos y la industria la industria de los medicamentos está esforzándose en encontrar maneras o medicamentos que sean eficaces contra estas superbacterias. Pues estas superbacterias son una excelente metáfora de antifragilidad, porque ellas se han desarrollado como superbacterias porque han estado expuestas a pequeñas dosis de antibióticos. Entonces, dado que mucha gente utiliza mal los antibióticos y se suministra dosis pequeñas e irregulares de antibióticos, estar expuestas a esos pequeños golpes han fortalecido a estas bacterias llevándolas a hacerse inmunes a los antibióticos. Entonces, por eso se llaman superbacterias, porque ya son inmunes a los antibióticos conocidos. Y de hecho, las clínicas, uno de los grandes problemas de las clínicas y de los hospitales es cómo prepararse para la emergencia de estas superbacterias, cuando aparecen estas superbacterias, porque la tecnología de antibióticos disponible no es capaz de luchar efectivamente contra ellas. Bien, entonces, a partir de este concepto de antifragilidad, yo quiero regresar a la distinción de la que hablaba antes. Un caso es lo que tenemos a la izquierda. Son ejemplos de empresas que, digamos que son antifrágiles accidentalmente. Ellas estaban ubicadas en el momento preciso, en la posición precisa, ofreciendo el servicio preciso que se iba, o el bien preciso que se iba a demandar con la crisis del coronavirus. Ejemplos, Netflix, ¿verdad? No me puedo mover, no nos podemos mover, estamos en un lockdown forzado y entonces demandamos más entretenimiento o entretención, como le dicen en Chile, entretenimiento en el hogar. Y una de las fuentes de eso es Netflix, ¿verdad? Porque ya hoy día la televisión o el cable tradicional está en bajada, se está reduciendo el uso. Entonces en Netflix o las plataformas como Netflix o Amazon Prime, las que ganan con este lockdown. Amazon, por otra parte, se ha incrementado la demanda de libros, tanto online como de la distribución de libros físicos. Entonces Amazon ha sido favorecida de manera importante porque, claro, la gente ahora en casa está leyendo más. Entonces, leyendo y además no solo libros, porque Amazon distribuye una serie de productos, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente quiere comprar muchos de esos productos online. Entonces, Amazon está muy bien posicionado para vender esos productos online. Zoom, la tecnología por la cual la plataforma por la cual nos estamos comunicando hoy. Zoom ha tenido un boom importantísimo a partir de este lockdown, ¿verdad? Porque las reuniones pasaron de ser físicas a ser virtuales. Las clases pasaron de ser presenciales a ser virtuales. Entonces se disparó la demanda de Zoom. Top Glove es una de las marcas uno de los productores más importantes de guantes quirúrgicos y de guantes médicos y de los guantes estos que usamos para protegernos del coronavirus.
o el alcohol gel, los productos desinfectantes en general, ¿verdad? Ahí tenemos unos ejemplos de productos que se han visto favorecidos, pero que en la mayoría de los casos ellos no han hecho mucho para verse favorecidos. Ellos estaban, bueno, lo digo entre comillas, ellos estaban ubicados allí, pero no se sometieron a un tratamiento antifrágil. Aquí es donde quiero establecer la diferencia. Mientras que en el lado derecho yo hablo de Netflix, que es un buen ejemplo de cómo construir deliberadamente nuestra propia antifragilidad. Ese ejemplo me parece elocuente, me parece maravilloso. ¿Qué es lo que, cómo hizo Netflix? O ¿cómo Netflix abrazó la antifragilidad? Fíjense, Netflix en algún momento decidió ubicar toda su plataforma en la nube, porque era más barato, porque era más flexible, porque tenía una serie de ventajas ubicarla en la nube. Pero se dio cuenta que eso la hacía vulnerable, la hacía muy frágil, ¿verdad? Porque, como dice el texto, en la nube todo se trata de redundancia y de tolerancia a fallas. Entonces, dado que ningún componente puede garantizar la confiabilidad del modelo, era necesario crear una estructura que resistiera los embates, que resistiera las fallas. Y allí es donde Netflix hace una alianza con Chaos Monkey, que es una empresa de ingeniería del caos. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa se dedica a estudiar tus procesos y a interrumpir, a introducir golpes dentro del proceso deliberadamente y al azar. De manera de, una vez que se introducen esos eventos, esos golpes, ese estrés, esos eventos de riesgo deliberadamente dentro de un sistema, es posible entonces revelar las fallas y los ingenieros pueden resolver cómo enfrentar esas fallas. Eso es lo que hace la ingeniería del caos. Y eso fue lo que hizo Netflix para poder hacer su servicio estable pese a todas las variables en juego en su operación. Entonces, allí por eso me parece que es súper importante ver el ejemplo de Netflix como la búsqueda deliberada de la antifragilidad. No es que yo estaba ubicado en la esquina por donde pasó la ola que me favoreció. No, es que yo diseñé unos procesos que se expusieron a pequeños ataques, a pequeños riesgos, a pequeños eventos de riesgo, y por esa vía me fortalecí. Esa es la diferencia crucial entre disfrutar de una antifragilidad circunstancial y en cierta medida accidental, o deliberadamente hacernos antifrágiles. Otra empresa de ingeniería del caos que se llama Gremlin Inc. Plantea esto, fíjense, el CEO de esta empresa en una entrevista decía que esperar a que las cosas fallen en la producción no es una opción. Más bien, deberíamos inyectar fallas permanentemente de manera deliberada y controlada, obviamente. Las fallas tienen que ser manejables, ¿verdad? No podemos quemar las instalaciones porque se nos acaba el negocio. Pero sí podemos introducir pequeños incendios controlables, pequeñas fallas, simular errores, y eso es lo que nos permite detectar dónde están las fallas, dónde está la vulnerabilidad, dónde está la fragilidad y cómo podemos protegernos de esas fallas, cómo podemos protegernos de eso, cómo podemos hacernos menos vulnerables en realidad, cómo podemos hacernos menos frágiles. Bien, en términos de la operación de una empresa, podemos pensar en una serie de pasos para posicionarnos, tomando el ejemplo, rescatando el ejemplo de Netflix y de las empresas que han usado o que usan ingeniería del caos para aprender a hacerse más antifrágiles. Podemos pensar en una serie de pasos. Lo primero, define lo que se entiende por el comportamiento estable o deseado. Lo que en cierta literatura se llama el steady state, el estado normal. Eso lo tienes que definir. ¿Cuál es la operación normal? En el caso de Netflix, bueno, el estado estable es que todos los usuarios puedan recibir los videos, las series, las películas sin interrupción. Y que puedan cambiarse de una a otra sin problemas.
Ese es el estado deseado. Luego, introduce la experimentación. Observa, mide y comprende cómo varía el comportamiento de ese estado deseado o cómo es afectado cuando introduces un evento de riesgo, cuando introduces un evento de caos, cuando introduces un golpe. Luego evalúas qué falló, dónde están las fallas, qué falla cuando se introduce ese golpe, qué parte del sistema se ve afectada, se ve interrumpido. Comparte esa evaluación con el resto del equipo. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, porque si trabajamos en silos, quien detecta algo no es capaz de comunicar. Entonces tenemos que compartir esa información. Repite el experimento a una escala más grande. Si generaste una pequeña interrupción y entendiste cómo afecta el sistema, luego trata de hacerlo un poco más grande, dentro de lo controlable. Finalmente, elabora una secuencia de experimento, observación, corrección, protección, experimento, observación, corrección, protección, iterando. Y finalmente, esto tiene que estar vinculado con una cultura organizacional que esté orientada al aprendizaje y que por lo tanto tolere el error. Que vea el error no desde el punto de vista de la culpa y del castigo, sino desde el punto de vista del error como algo que hace evidente un problema y nos permite solucionarlo. Y si no hubiera habido el error, no soluciono el problema. No me doy cuenta de dónde estaba el problema. Y finalmente, para cerrar, quiero aterrizar en algunas ideas más aterrizadas en la antifragilidad personal. Lo primero, flexibilidad. Tenemos que ser flexibles. Mantener abiertas las opciones. Nos cierran una vía, tenemos que ser capaces de movernos a otra. Yo soy profesor y me encanta dar clases viéndole los ojos a mis estudiantes, pero eso no existe. Bueno, tengo que ser capaz de moverme a lo online, a lo virtual, y aprender de lo virtual. Probablemente con las preguntas más adelante les comento el ejemplo de una empresa de seguros de viaje que es un buen ejemplo de flexibilidad. Luego lo podemos comentar, pero ya estoy en tiempo. Lo segundo, redundancia. Duplica procesos o mecanismos claves. Imagínense, yo intenté hacerlo hoy, pero no me funcionó. Una de las cosas, uno de los eventos frágiles que veía hoy era la posibilidad de que se interrumpiera la comunicación por una falla del Wi-Fi o de la red. En un momento dado pensé en conectar dos equipos, uno que estuviese con la red Wi-Fi de mi casa y otro que estuviese con la red Wi-Fi de mi celular, de manera de tener redundancia y de si uno se interrumpía, que rápidamente tener el otro activo. Lo que pasa es que había feedback y el sonido se veía distorsionado por tener estas dos conexiones de Zoom cercanas. Entonces, en este momento no lo pude resolver de esa manera, pero es la idea de la redundancia. Duplica. Taleb habla de que la naturaleza es así, que por eso tenemos dos riñones, dos pulmones, por eso se han duplicado muchos órganos, cuando si el diseño hubiera sido por eficiencia, probablemente bastaría con tener solo uno. 3. Si quieres hacer un hobby, si quieres practicar o quieres vincularte a un hobby, busca uno que sea valorado en el mercado. De manera que si tu trabajo tradicional o tu trabajo principal se interrumpe, te despiden o quiebra tu empresa, tú puedas girar hacia el hobby en el cual has desarrollado competencias y eso te permite generar rápidamente un ingreso compensatorio. 4, lo que veíamos antes, toma muchos riesgos pequeños, experimenta, ama la aventura. Y esto es filosófico, es la mirada del forastero. Como buscando lo incierto, buscando la incertidumbre, viendo la incertidumbre no como un problema, sino como algo que me despierta curiosidad, cómo yo puedo aprender, mejorar. Evita los eventos catastróficos, ¿verdad? Prepárate para los eventos catastróficos. Usa el cinturón de seguridad. Tú no tienes pensado tener un choque, tener un accidente, pero usar el cinturón de seguridad, sobre todo estos cinturones de seguridad de hoy día, ¿verdad? Y más si tu auto tiene bolsas de aire, eso te protege. No están dentro de los planes chocar, pero si chocamos y tenemos el cinturón y el auto tiene bolsas de aire, vamos a estar preparados para un evento catastrófico.
enfócate más en evitar las cosas que no funcionan que en tratar de entender lo que no funciona o por qué no funciona. Y finalmente, respeta la experiencia. Respeta a los ancianos porque ellos han sobrevivido y eso no ha sido accidental. Bien, con esto termino esta breve presentación y quiero oír un poco lo que opinan ustedes. Hay como dos perspectivas, o al menos dos perspectivas. Una es cómo la región está siendo y va a ser distintamente golpeada por la crisis. Tenemos en un extremo casos como México o Brasil, donde dada la visión política de sus presidentes, ha habido un manejo que ha empujado a los países hacia la catástrofe. Entonces, allí en términos de salud vamos a ver un impacto súper importante, un impacto muy, muy fuerte, muy grande en términos, digamos, sanitarios y de salud. Luego uno podría hacer la salvedad de que en el mediano plazo México podría ganar, porque esta redistribución de las cadenas de suministro probablemente va a hacer que muchas empresas en Estados Unidos dejen de tener los proveedores solo en China y prefieren tenerlos más cerca. Y México es una plataforma y súper importante para esto. Entonces, desde ese punto de vista, si eso es bien manejado, pudieran ganar, más allá, digamos, en términos económicos, pudieran ganar de este golpe. Luego, en realidad, los otros países no, en primera instancia, no logro ver grandes eventos o hechos así que valga la pena comentar. Probablemente, bueno, la mayoría de nuestros países exportan materias primas, productos básicos, minerales. Esto se va a recuperar de alguna manera en un escenario post-coronavirus. El resto del mundo va a seguir necesitando la carne argentina, va a seguir necesitando el cobre chileno. Paraguay entiendo que también produce carne y soya. En ese sentido no veo grandes cambios importantes. ¿Qué pudiera pasar? Que se desarrollaran algunos nichos en el sector servicios, por ejemplo. En el sector servicios se desarrollaran algunos nichos a partir de todo este boom de la tecnología, de todo este boom de servicios que pueden ser ofrecidos en línea y que un proveedor competente desde Argentina podría suministrarle a cualquier empresa en Europa o en otro país. Entonces allí va a depender ya más de nichos, de cómo en determinados segmentos es posible que se desarrollen algunas ventajas o se despierten algunos ganadores. Pero de resto no veo, además de los efectos tradicionalmente negativos, en términos de lo que implica el golpe económico más el golpe de salud para nuestros países, y lo que y cómo eso se va a reflejar en toda la demanda por gasto fiscal en un escenario post-coronavirus, ¿verdad? Porque va a haber que cubrir mucho seguro al desempleo, va a haber que cubrir muchos temas de salud y sanitarios, y por lo tanto los gobiernos van a tener que hacer unas inversiones que inicialmente no estaban contempladas. Entonces, bueno, ahí va a haber diferencia entre los países que tienen ciertos colchones, cierto escudo, digamos, financiero. Por ejemplo, Chile tiene ahorros importantes. Chile es un país que ha ahorrado cuando el precio del cobre es alto y a partir de eso tiene un fondo de estabilización que le permite tener unos recursos, y eso lo hace antifrágil. Si bien el cobre el comercio de cobre se ha visto interrumpido y el precio del cobre se ha visto afectado, el tener esos ahorros te ayuda. Mientras que cuando tienes deuda, más bien te hace frágil. La deuda te hace frágil y tener ahorros te hace antifrágil. Entonces eso podemos trasladarlo desde la situación individual hacia la situación de los países. Pero eso, más allá de eso, no sé si algún otro participante tiene algún otro ejemplo que pueda ayudar. Yo estoy vinculado, como ustedes ven allí, a dos universidades acá en Chile.
Y es interesante cuando uno compara estos casos porque hay algo común, que es que se ha desarrollado, digamos que la demanda, los que consumen servicios educativos, los estudiantes, los participantes en programas abiertos, los estudiantes de pregrado y de posgrado, ya tuvieron la experiencia de lo que son las clases virtuales. Entonces, digamos que allí se pasó un escollo que era que antes había como una resistencia a las clases virtuales porque se pensaba que podían ser de una calidad muchísimo menor que las clases presenciales, y en muchos casos esta experiencia nos permitió demostrar que no, que desde el punto de vista virtual, que exige más, que la clase exige mucho más porque no estás viendo los ojos directamente, pero por otro lado podemos hacer una buena clase, podemos utilizar diversas herramientas tecnológicas, utilizando clases sincrónicas y asincrónicas, por ejemplo, utilizando mecanismos de evaluación en línea, utilizando una serie de metodologías y de tecnologías que ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que hay una ganancia en ese sentido, en que se venció una resistencia, la resistencia de lo desconocido. Hoy ya se conoce, entonces mucha gente que se resistía por lo desconocido y ya hoy lo conoce, va a estar más abierta. Entonces a las universidades en el futuro se les va a abrir un segmento, una oportunidad de negocio mucho más grande de la que había en el pasado, en todo lo que tiene que ver con enseñanza a distancia, con programas online. Allí yo veo que hay un cambio importante. Otro elemento que es importante tomar en cuenta es cómo estaba preparada la universidad. Yo sé de algunas universidades que eran muy innovadoras, que habían desarrollado plataformas interactivas desde mucho antes y pudieron subirse al carro de la enseñanza online de manera muy sencilla, poco traumática. Mientras que habían otras universidades que habían desarrollado poco eso y que su foco era la educación presencial tradicional, a esa les ha costado muchísimo más, mucho más. Entonces depende de cómo tú estabas, de cuál era tu aproximación a la innovación previa a estos eventos. Entonces ahí yo veo una diferencia importante. Yo creo que una de las industrias que va a tener efectos positivos importantes es la industria de la educación. Si la podemos llamar industria, hay a quien le desagrada que eso se llame industria, pero la educación, las universidades van a tener efectos importantes por eso, porque se venció una barrera, se venció una resistencia que no se hubiera logrado de otra manera. Se pudo llegar a mucha gente a partir de la enseñanza online y se está pudiendo demostrar que es posible hacer cosas de calidad online, a distancia. Es posible tener estudiantes que puedan estar en distintos países de América Latina, por poner un ejemplo, y que la interacción pueda darse y esa nutrición colectiva pueda darse de manera satisfactoria. Ese aprendizaje ya lo hemos tenido y yo creo que las universidades se van a nutrir de eso en el futuro. Todo depende de cómo lo vean y cómo una vez que termine, digamos, lo cerrado en que estamos por el coronavirus, una vez en que termine este lockdown, una vez en que termine este confinamiento, que esas universidades puedan seguir apostándole a esa ventana que se nos ha abierto. Ese es un poco lo que yo veo. Sí, efectivamente, hay todo un desafío de comunicación. Lo primero, en el caso de las universidades, hay un desafío de aprender de manera de hacer antifrágil la provisión de clases a distancia. Ese es el primer desafío. Y por lo tanto, aprovechar esta coyuntura para aprender de los golpes, dónde están las fallas, dónde están las interrupciones, cuáles son los problemas, tratar de tener un mecanismo que permita medir eso, que permita captar eso. ¿Qué es lo que perciben los estudiantes?
tratar de tener retroalimentación temprana de los estudiantes para ver qué podemos corregir, dónde estuvo el problema, dónde está el desafío. Ahí hay un reto de eso, de tener esa retroalimentación y de poder aprender, pues, que las experiencias más o menos traumáticas que hemos vivido en estos días nos enseñen a detectar cómo hacer esto más sustentable, más estable y que entregue un valor similar o mejor que el valor que se entregaba de la manera tradicional. Entonces ahí está un desafío de aprendizaje de antifragilidad para las universidades y para los profesores y para las personas que trabajamos en esas universidades. Y luego el segundo elemento es tratar de comprender los cambios, porque va a haber cambios. O sea, todas las personas que pagaron un viaje con un año de anticipación y una vez que se cayó la comunicación y los viajes aéreos y los servicios de hotel y los países se cerraron, perdieron su dinero o terminaron con el dinero congelado, que lo pueden usar dentro de un año cuando esto pase, pero que tienen ese efectivo ahí congelado. Bueno, muchas de esas personas probablemente van a cambiar sus hábitos de organización de viajes con tanta anticipación. Entonces va a haber una preferencia por la inmediatez, por tomar decisiones de última hora, más que por amarrarnos a un viaje de largo plazo, por organizar un viaje con un año de anticipación. Entonces, si pudiéramos trasladar esa metáfora a otras actividades, pudiéramos entender un poco o pudiéramos anticipar como cuáles cambios va a haber. Probablemente eso. Un ejercicio interesante es ponernos en los zapatos de todo el que sufrió algo parecido a esos viajeros que metieron $2,000 en un viaje y esos $2,000 están congelados hasta que pueda viajar dentro de un año y poder redimir ese cupo que tiene allí. Entonces, si nosotros pudiéramos extrapolar eso a otras industrias, a nuestra industria y a otros espacios, pudiéramos anticipar de cuáles van a ser esos cambios de comportamiento que van a tener las personas después de este golpe que hemos vivido en estos últimos meses. Gracias, Pavel. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, José Luis, antes de cerrar. Sí, bueno, en principio, dar las gracias al profesor Pavel Gómez por habernos traído este planteamiento de Taleb y haber introducido los conceptos sobre todo el concepto de antifragilidad y el valor que tiene ese concepto en las organizaciones desde el punto de vista de irlo planificando y verlo no en un concepto lineal, sino un concepto de complejidad de las propias organizaciones, porque es un poco la evolución de lo que en los años 90 llamábamos organizaciones inteligentes. Y gracias a cada uno de los participantes, hay algunos que conozco, otros que no conozco, y las gracias los doy en nombre de la escuela Don Rubén Urbieta, que es la escuela de posgrado de la sede de España, y en nombre también de la propia Universidad Columbia. Y de nuevo reitero, Pavel, esta es tu casa, las puertas están abiertas. Creo que este pequeño encuentro nos va a dar un conjunto de aristas y de posibilidades para avanzar y profundizar sobre estos temas que articulan el mundo económico con el mundo de la economía del comportamiento. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes y a todos los participantes, y estoy a la orden para futuros intercambios de este tipo. Un abrazo y gracias, y nos estamos viendo. Gracias, Pavel. Buenas noches a todos.